Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Leandro Lichmacher. Leandro es licenciado en Historia y doctor en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigador de CONICET. Su especialidad es la historia política del siglo XX. Su tema de investigación, partido, trayectorias entre el primer peronismo y el onganiato, 1945-1969. Se desempeña en el Instituto Superior de Estudios Sociales, ICES, organismo de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Tucumán. Y le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo aquí en el programa. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por colaborar con nuestra difusión de ciencias sociales, sobre todo. Nos gusta empezar contando recorridos personales. ¿Cómo fue que te empezaste a interesar por la historia? ¿Cuándo decidiste hacer la carrera? ¿Cómo fue ese caminito? Bueno, mira, yo diría que desde chico había una curiosidad. En mi casa circulaba mucho libro de historia, de psicoanálisis. Vengo de una casa con padre y madre psicoanalistas, también hermanos que se dedicaron a cuestiones similares. Mi hermano también estudió la licenciatura en Historia y luego hizo ciencia política. Mi otro hermano estudió psicología. O sea, en la casa se respiraba un poco esta cuestión. Fui a un colegio, a un bachiller humanista universitario de Tucumán, el secundario, el colegio Ignatium, donde también había un interés muy importante en torno a la historia, entre otras humanidades y ciencias sociales. Y también te diría algo, me parece algo también personal que jugó, pienso, y incluso en mi tesis de licenciatura algo puse, eso recuerdo ahora, me estaba acordando cuando me preguntabas. En mi casa también y en mi familia había una cuestión vinculada a la tradición familiar con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, mi apellido es de origen alemán, en realidad, polaco, mi abuelo era polaco, mi abuelo paterno, y hay una historia bastante trágica vinculada a la Segunda Guerra Mundial, como tantas personas de la comunidad judía europea, una historia familiar trágica de muertes familiares, mataron 7 hermanas en la guerra, padre y madre, él es un sobreviviente. Creo que algo de eso daba vuelta porque yo nunca lo conocí. Él sobrevivió a la guerra y nunca lo conocí. Y hay un libro de un historiador que es muy interesante, que se llama Historia de los abuelos que nunca tuve, de Iván Jablonka, un historiador que hace también una cosa medio literaria, que es hermosísimo el libro. Y a veces cuando leía el título de ese libro pensé, algo de eso a mí me tocaba también, pienso, porque a mi abuelo materno tampoco lo conocí por otras razones, no por cuestiones que tengan que ver con eso, pero me daba vuelta siempre esa historia familiar también, ¿no? Un poco, me parece, algo de eso había en el interés. Bien, y ahí nació la curiosidad. Podríamos decir que sí. ¿Cómo fue cursar la carrera de historia en la facultad? ¿Te fue amena? ¿Te fue fácil? ¿Difícil? Bueno, yo entré a la facultad en el año 2001, justo. Época así como bisagra de la historia argentina reciente. Sí, movida, digamos. Movidita. Egresé del colegio en el año 2000 y en el año 2001 ingresé a la facultad. Una facultad obviamente muy atravesada por la cuestión, muy politizada, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo venía, como te decía, de un colegio universitario donde ya había tenido también alguna actividad política, centro de estudiantes y toda esta cuestión secundaria y muy movilizado. A nosotros nos agarró en los años 90 todo el contexto de la Ley de Educación Superior y las protestas en torno a eso. Entonces, te diría, yo empecé estudiando 2 carreras, Historia y Psicología. Hice muy poquito de psicología, apenas, casi nada, miré nomás casi de qué se trataba, y me metí con historia a pleno. Me pareció una experiencia bellísima la de la carrera, la recuerdo con muchísimo cariño. Hice un grupo muy lindo de amigos también, la conocí a mi actual esposa ahí, que fue compañera de la facultad, y ahí nos pusimos de novio, y al día de hoy
seguimos juntos, estamos casados, tenemos 2 hijas, ella también es de CONICET, historiadora, entonces se cruzan un montón de cosas. Claro. Y la carrera tenía sus claroscuros, sus materias lindas y otras no tanto, y en particular a mí la que me encantó de un principio y es a la que después me aboqué es la historia argentina, ¿no? Que es, bueno, la materia que me enamoró en su momento y que me sigue pareciendo una materia hermosa y apasionante, y hoy por suerte soy docente de esa cátedra también. Qué bueno, ese círculo está buenísimo. ¿Cómo fue o cuándo, si hay algún momento específico, cómo empezás a rumbear para el lado de la investigación? ¿Cuándo pensás que eso te interesa por sobre otras cosas, que es posible, que es viable? Bueno, ahí quizá la fecha que te daba de ingreso a la carrera puede dar alguna pista, porque ten en cuenta que yo entro en el 2001, bueno, o sea, curso primer año, diciembre, el estallido social, en la Argentina del 2001, yo después también participaba en la facultad activamente, digamos, en algunas agrupaciones independientes, en ese momento también consejero en la facultad y participación y actividad, y en ese camino también de cursar la carrera, de las materias que me iban gustando, en particular historia argentina, conozco al que luego sería mi grupo de trabajo y al cual pertenezco hasta el día de hoy. Dirigido en su momento era mi profesora era María Celia Bravo, quien sigue estando en la cátedra de esa materia, y estaban organizando un congreso de historia de la Universidad Nacional de Tucumán, y yo, bueno, como bien quienes los tucumanos me van a entender, que los egresados de ese colegio que te mencionaba, Ignacio, tenemos un gran apego a ese colegio, es un colegio que te marca mucho, y yo mi primer trabajito de investigación lo hice sobre Ignacio precisamente, digamos. Entonces vino una invitación que nos hace la profesora en ese momento en la clase a participar de ese congreso de la universidad. A mí me agarró por el lado de mi colegio y de una época que ya me interesaba mucho, que era la época del frondicismo, que me daba vueltas, me interesaba, me había gustado mucho en la materia también, y el peronismo cruzado también un poco. O sea, esa inquietud viene por ahí y engancho, ya promediando la carrera, bueno, gobierno de Néstor Kirchner en 2003, expansión del CONICET, uno escuchaba, conocía algo, se empapaba, y en este caso en la carrera no había muchos investigadores e investigadoras del CONICET, y María Celia era una de ellas, y ella también un poco incentiva a seguir ese camino, ¿no? Entonces ahí hay un poco de algo propio y también influenciado por el contexto y por las influencias también docentes en este caso, ¿no? ¿Y te fue fácil el ingreso? ¿Hiciste todo el caminito de beca, doctoral, postdoctoral? Bueno, sí, me fue fácil en el sentido de que fue directo, ¿no? O sea, yo cuando, bueno, curso la carrera, en la carrera me va bien, es una carrera que se extiende, es de 5 años supuestamente, pero se estira siempre un poco más, sobre todo por la tesis y licenciatura, claro, que ya la tesis de licenciatura fue una apuesta pensando en una beca doctoral, la trabajé mucho tiempo a la tesis. Bien. Y el ingreso a la beca es bastante gráfico en la imagen, porque yo defiendo mi tesis de licenciatura en diciembre del 2007, y entro, y en esa Navidad, por ahí, cuando daban los resultados de beca CONICET, me anuncian el ingreso a la beca doctoral, y empiezo con la beca el 1 de abril de 2008, o sea, fue directo. Directo, sí. Claro. Y ahí pasaban 2 cosas, así que también contienen. Una es, se estaba creando el Instituto Superior de Estudios Sociales en marzo del 2008, que es el instituto al cual pertenezco todavía y como investigador, y se había fundado el doctorado en Humanidades hace muy poquito tiempo antes en Tucumán. Entonces justo es como que confluye esa expansión. Sí, es como que, porque incluso yo en un momento había pensado quizá cursar el posgrado en Buenos Aires, en otro lado, pero también, bueno, había una apuesta ahí por lo colectivo acá, ¿no? También, por construir. Venían construyendo ya desde hace unos años. Qué bueno que se alinearon los planetas, tenía que ser. Se alinearon los planetas, sí, y era también un contexto que incentivaba mucho, con cursos muy lindos, digamos, mucha movida, mucho movimiento, mucha actividad, mucha expansión de las becas también de CONICET. Uno veía que era una institución en crecimiento, expandiéndose, que habían vivido los 90, bueno, eso nos contaba María Celia, que era investigadora, lo que había sido los 90, que hacen acordar mucho al contexto actual por varias razones. Y sí, y bueno, y era muy estimulante, ¿no? En todo sentido. Y era, realmente se te inflaba, como a mí se me sigue inflando el pecho, digo, cuando uno dice que es de CONICET, pero claramente socialmente había otra percepción, pienso en un punto, ¿no? De una institución muy pujante y muy en expansión y en alza, digamos, ¿no? Era, bueno, y sí, hice la carrera, la beca doctoral, en tiempo y forma, como para presentarme a postdoc. Justo ahí nace mi primera hija, tenemos 2 hijas mujeres con mi pareja, y ahí nace la primera hija, y supone también un esfuerzo grande ahí, porque bueno, éramos becarios doctorales, ahí teniendo hijos, y entonces todo el camino que ya empieza también la vida a complejizarse,
desde el familiar, en el sentido de, bueno, un montón de otras cosas, y la beca doctoral también, sí, ahí junto, y luego el ingreso a carrera también en el año 2014, en mi caso, ingreso a carrera en 2014. Sí, así que fue así, un peldaño tras otro, seguidito. Sí, fue un poco así, te diría, sí. De vuelta, aprovechando, o sea, obviamente por una cosa mía de digamos, de compromiso y de dedicación, pero también, bueno, un contexto favorable, fue un contexto, ¿no? Obviamente. No teníamos... Sí, eso no se puede desconocer. Uno ve ahora a la gente que a veces no entra con unos méritos y unos antecedentes impresionantes y el contexto no lo ayuda. En este caso era un contexto favorable, sin duda, lo cual no quita obviamente el esfuerzo individual que no, obviamente, y las exigencias, los requisitos que siempre se deben cumplir, absolutamente, ¿no? Así que bueno, absolutamente. Pero yo tenía que ser. Sí, el curso honorum ese, el curso honorum ese lo hice continuado, digamos, sí, continuadamente, sí. Bien. Hacemos la primera pausa ahora. También. Ay, perdón. Dale. No, perdóname a mí, no, que justo también hay esas coincidencias que hay. En el 14 también rindo mi concurso de auxiliar docente en la materia, entonces se da en paralelo con ICET y facultad. O sea que justo ahí se daba todo. Bien. Ahora sí, hacemos la primera pausita, Leandro, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con el doctor Leandro Lichmacher. Bueno, nos comenta sus primeros pasos, su formación, cómo llega al tema de investigación, y sobre eso quería preguntarte, bueno, obviamente me decís que te gusta, te interesa, te apasiona la historia argentina, y tomás dentro de tu tema un periodo tremendamente activo, digamos, que es desde el primer y segundo gobierno del peronismo, de Perón, hasta el Onganiato, nada más y nada menos, donde pasa de todo, y sobre todo en Tucumán. Además, bueno, no sé, desde la noche de los bastones largos, el cordobazo, la ley que después vamos a profundizar sobre eso, que cierra ingenios, el plan Larkin un poco antes, bueno, el primer desguace del ferrocarril. ¿Cómo fue que decidiste trabajar estos, si se puede decir, por lo menos entre el peronismo y el onganiato, estos modelos, estas visiones de países no solo diferentes, sino contrapuestas, me parece? Sí, eso empieza en mi... Sí, absolutamente, Sandra, sí. Empieza en mi tesis de licenciatura y de doctorado. Yo trabajo... a mí siempre me interesó la historia política y en particular la historia de los partidos también, siempre vino más por ahí el interés. Entonces mi tesis de licenciatura, que después continúa el doctorado, es sobre el radicalismo durante el primer peronismo. Tema que justo para ese momento sale un libro que influyó de Marcela García Sebastián, un tema que no se conocía mucho porque el foco estaba muy puesto en el peronismo, naturalmente, fue el gran actor de ese periodo. Entonces yo me meto con el radicalismo como partido de oposición y también un fenómeno interesante de pensarlo desde el punto de vista regional y en una clave, en este caso provincial, ¿no? El radicalismo tucumano durante el primer peronismo. Te decía recién que el frondicismo siempre me había interesado y ahí es un poco la pregunta. O sea, mi idea original era estudiar el frondicismo, o en Tucumán la figura descollante del frondicismo era Celestino Gelsi, cuando planteo el tema en ese momento, conversando con mi directora, me dice, bueno, esta gente viene de antes, o sea, vienen durante el peronismo, construyen su carrera, vamos a mirar ahí, y eso coincide con también un grupo de trabajo que estaba trabajando activamente el primer peronismo, ¿no? En mi grupo, codirector también y todo, el peronismo estaba haciendo un tema importante. Gustavo Lundsten había sacado un libro muy lindo sobre los sindicatos azucareros, que en Tucumán la cuestión azucarera es central. Sí, obvio. También la Iglesia Católica durante el peronismo, de Lucía Santos Lepera, Florencia Gutiérrez. Entonces había todo un impulso que coincide también con la creación de la Red de Estudios sobre el Peronismo, de la cual yo participo. Bueno, se hace las interescuelas acá en Tucumán, que es la interescuela del Congreso de Historia más grande que hay en Argentina. Sí. Se hace en el año 2007, y yo con mis 25 años a cuestas ahí, formo parte de la asamblea fundadora de la red, imagínate, de estudiantes recién recibidos, ahí participando ya de escuchar, participar, y la red surge en una charla que se hace en las jornadas en Tucumán, y luego se hace el primer congreso en Mar del Plata en el 2008. Entonces había también una cuestión colectiva ahí que interesaba. Y la mirada en Tucumán tiene que ver con también una tradición de historia regional fuerte aquí, de interés por lo regional, por mirar de centrar un poco la mirada respecto a los relatos quizás a veces más centralizados en Buenos Aires o en la región pampeana.
Y acá lo azucarero es muy fuerte, digamos, por distintas razones. En mi tesis lo trabajo mucho a la cuestión de los industriales azucareros y el empresariado azucarero en política, en el caso del radicalismo. Y luego, después de la tesis, y de hacer ya entrar a carrera y diversificar los temas, que uno, viste, cuando está en la tesis doctoral es como que está enfocado y focalizado en una sola cosa, que es maravilloso y es hermoso poder dedicarse sistemáticamente a algo. Luego en carrera siempre se diversifican los intereses y todo, y ahí aparecen otras preguntas y avanzo en el tiempo, ¿no? Para el post-55 primero, digamos la autodenominada Revolución Libertadora, siempre pensando en clave político-partidaria, y en estos últimos años ya los 60, ¿no? Que ahí, sí, ahí la política, como dice el libro de Eliana de Riz, entra en suspenso con el Longaniato y la dictadura del 66, pero aparecen otras lógicas y otros procesos, y ahí lo azucarero, y en particular la crisis azucarera tucumana, aparece como un interés importante desde lo grupal y desde lo individual, ¿no? Con respecto a esa crisis, bueno, esto se basa en un decreto, ¿no? De Onganía en agosto, que hace poco se cumplió un aniversario, y el año que viene se va a cumplir el número redondo, digamos, de esos cierres de ingenios. ¿Qué implicó para la provincia de Tucumán, para el sector productivo, para la población? ¿Cómo jugó ese nefasto decreto en la realidad de la provincia? Sí, el decreto es, o sea, los efectos que tiene el decreto en sí y todo el proceso de cierres de ingenios, que el decreto lo que hace es, decreta el cierre de intervención de ingenios azucareros. En ese momento, con de las fábricas que había en Tucumán, se cierran, en ese decreto fija 7 fábricas que cierran, luego terminan siendo 11, algunas que el decreto cerraba después abren por las resistencias locales, y lo que genera una gran catástrofe social, poblacional. Tiene unas consecuencias tremendas, no solamente en ese momento, sino a lo largo del tiempo. Uno podría pensar todavía en los efectos que el decreto genera en Tucumán. El cierre de ingenio, la actividad azucarera, te decía, era la principal actividad económica de la provincia, era también el engranaje económico regional importante, no solo en Tucumán, sino en Salta y Jujuy. Implicaba también no solamente una cuestión productiva o económica, sino en los llamados pueblos azucareros, en las ciudades que se habían forjado al calor de la industria azucarera durante el último tercio del siglo XIX, que es cuando la industria despega en Tucumán. Es parte de ese modelo exportador que genera a la vez otras actividades, como en el caso de Tucumán o de la vitivinicultura en Mendoza. Son producciones subsidiarias del modelo exportador, en el sentido que se vende en el mercado interno el azúcar, no es de exportación, pero se beneficia de esa expansión del modelo exportador. Entonces es como una suerte de sustitución de importaciones tempranas, digamos, ¿no? El azúcar que era importado y se empieza a generar acá. Eso genera un gran movimiento a nivel también local, en las comunidades azucareras, y el decreto de Onganía es un poco el comienzo de un proceso que se desarrolla durante 2 años, hasta el año 68, y terminan cerrando 11 fábricas en Tucumán, de las 27 que había. O sea, y eso te da un poco la pauta del impacto, pero si uno lo piensa en términos de aparato productivo, es un tercio del aparato productivo el que se cierra, se clausura, se desmantela, ¿no? Y eso implica, te puedes imaginar, un montón de fenómenos colaterales. Migración masiva, tremenda, un proceso que todavía hace falta conocer mejor, pero que quizá tiene distancias que van a veces, en algunos casos, primero a las ciudades, mismo las capitales provinciales, y luego migran masivamente, por ejemplo, al conurbano bonaerense, al propio Buenos Aires, a las Villas Miserias. O sea, un proceso de empobrecimiento y de migración por pérdida laboral, no solamente de trabajo, sino también pérdida de los productores cañeros, que eran un poco la marca distintiva de Tucumán, que son productores propietarios de tierra que vendían la caña al ingenio. A diferencia de esto, brevemente explico la diferencia con el modelo salto jujeño, que es interesante. El modelo salto jujeño tiene ingenios que concentran la materia prima. Los ingenios son dueños de las tierras que producen la materia prima, digamos. En general es un modelo que está integrado. En Tucumán la presencia de los cañeros, que son los que les venden al ingenio la materia prima, le da otra impronta, mucho más, digamos, como una suerte de clase media rural, ponele, por llamarle un término medio así poco forzado, pero que ilustra un poco, digamos, presencia así de campesinos, que tienen también una larga tradición. Y el cierre de ingenio implica no solo eso, sino también se cierran los cupos de producción para esos productores cañeros. Entonces genera un proceso muy muy profundo en términos sociales y económicos, ¿no? ¿Quién se beneficia con este decreto, digamos? Porque por
digamos, una lógica de sentido común precario, digamos, y desconocido o ignorante, diría, bueno, pero ¿a quién se le ocurre que esto podría mejorar? ¿Qué peso tuvo el empresariado azucarero tucumano en esto y las empresas saltojujeñas, que eran, entre comillas, competencia? Bueno, mira, para entender eso es muy interesante tu pregunta porque remite un poco al eje, al núcleo de la cuestión respecto al decreto de Onganía. La actividad azucarera tenía periódicamente crisis de superproducción, que eran, o sea, se producía a veces más azúcar de la que el mercado interno demandaba, y esto ya venía generando problemas. El primer peronismo, hay toda una lógica ahí de redistributiva que se funda con el laudo alvear en la década del 20, que plantea la idea de una industria, una lógica distributiva donde la industria se contempla el sentido social que tiene la industria también, la presencia cañera, o sea, se venía con la intervención estatal. La industria azucarera es una actividad en general con una fuerte intervención estatal a lo largo del mundo, digamos, protegida arancelariamente, en eso no es Argentina una excepción. Se venía discutiendo acerca de qué hacer con esta situación que ya venía siendo crítica y que el retiro del Estado ya, digamos, a la etapa final del primer peronismo ya se empieza a replantear a ver qué hacer con un régimen de compensaciones que el peronismo había instaurado, donde se compensaba de alguna manera a los ingenios más chicos, a los ingenios con menos productividad, los compensaba los ingenios más grandes que tenían mayor productividad. Había un fondo de compensación que de alguna manera equilibraba los desequilibrios regionales y entre fábricas, ¿no? Entonces, en la dictadura del 55, la autodenominada Revolución Libertadora empieza a desregular, se genera también un gran desequilibrio por esto, el fondo de compensación azucarera se va desmantelando. Todo esto lo analizó María Celia Bravo y Julieta Agustina en sus artículos al respecto, y lo que hay en el 65 es una nueva crisis de superproducción que genera las condiciones ya críticas para la industria, donde también hay un retiro del Estado en términos crediticios, o sea, se les deja de dar crédito, se los ahoga financieramente a los ingenios, y lo que se buscaba básicamente era que haya menos, o sea, que el mercado nacional se incluya, o sea, que toda la demanda de ese producto que había a nivel nacional se genera a partir de menos fábricas, digamos, o sea, que se reparta de otra manera la venta y la comercialización y la presencia en el Estado, en el mercado nacional. Y ahí, naturalmente, que hay un beneficio que ya los ingenios saltojujeños tenían una competencia con los tucumanos. El sistema de compensaciones había una gran oposición de esos grandes ingenios saltojujeños, se oponían. Después del 55 dejan de aportar ese fondo que se termina como desmantelando, y el decreto naturalmente los beneficia porque se cierra una gran boca de producción de azúcar y pasa a reemplazarla con menos fábricas, digamos, a esa demanda, ¿no? Es una cuestión ahí claramente de conveniencia. Y en Tucumán también se discute el rol del empresariado, eso también se está analizando bien, todavía no se conoce muy en detalle, pero sí se sabe que hay empresarios que participan de esa decisión, en tanto en algunos casos también les conviene cerrar las fábricas para recibir, por ejemplo, indemnizaciones, o cerrar las fábricas para editar, o incluso trasladar maquinaria de una fábrica a otra. A veces no eran dueños de un solo ingenio, les conviene cerrar uno para que otro quede funcionando. Es una faceta también interesante del proceso, ¿no? Hacemos la segunda pausita, Leandro, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Leandro Lichmacher. Bueno, venía hablando del tema del decreto que cierra los ingenios en el 66, toda la crisis que eso provocó y que, bueno, obviamente nunca terminó de restablecerse, que continúa después con otras políticas que también impactan en Tucumán y en toda la economía nacional, ¿no? Sobre todo en las economías regionales. Hay también una relación con el tema del ferrocarril y también el impacto que tenía el ferrocarril, no solo como conectividad de la provincia con el centro y otras provincias, sino también, bueno, por los propios trabajadores emblemáticos de Tafí Viejo, ¿no? Así es. El ferrocarril y la industria azucarera habían ido de la mano en Tucumán. De hecho, yo te mencionaba recién que en el último tercio del siglo XIX, con el despegue azucarero, está muy vinculada a una decisión en ese momento de invertir en el ferrocarril que llegue a la provincia, es el que permite generar ese despegue azucarero con la presidencia de tucumanos, Nicolás Avellaneda. En 1876 llega el ferrocarril a Tucumán y eso permite a la industria azucarera expandirse notablemente, ¿no? Sí. Y por supuesto el cierre
del ferrocarril y la clausura luego de los muy conocidos talleres de Tafí Viejo, que también arrastraban distintas dificultades y habían sido un ícono a nivel local y a nivel provincial, también por supuesto que su cierre genera un impacto notable. Totalmente. Con respecto a FOTIA también, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera ha sido un gremio histórico muy fuerte y tuvo su resistencia, incluso sus problemas durante los gobiernos peronistas. Sí, FOTIA es un actor interesantísimo. FOTIA se crea al calor del impulso a la sindicalización de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se funda en el año 44, en junio del 44. Justo hace poquito tuvimos una jornada del 17 de octubre que se hicieron en la Academia Nacional de Historia charlando sobre esta faceta, ¿no?, del peronismo tucumano con una fuerte impronta azucarera. FOTIA es un actor clave de la creación del peronismo acá, digamos, del surgimiento del peronismo en Tucumán. Va de la mano la sindicalización azucarera con el desarrollo del peronismo en la provincia, y es un sindicato de los más importantes del país. La federación incluso aglutinaba también a trabajadores del norte, ¿no?, de Salta y Jujuy también. Yo digo norte, en realidad el norte, para el que mira Tucumán también es norte, claro, más al norte. Estamos todos al norte. Todo al norte, claro. FOTIA es un actor clave, indudablemente, y sí, naturalmente, por supuesto que el proceso de cierre de ingenios la afecta profundamente, no solo en pérdida de cantidad de afiliados por trabajadores por perder su masa laboral azucarera, sino también porque hay distintos fenómenos que confluyen ahí. Se funda una federación en paralelo que se llamaba FOSIAT, que le disputa a FOTIA la representación de los trabajadores de Surco, sobre todo, que son los trabajadores temporarios y del ámbito rural, digamos, sobre todo, ¿no?, los trabajadores del Surco. Y FOTIA, al principio en el golpe, como le pasa en general, también FOTIA tiene una conducción, en ese caso una conducción afín al peronismo, digamos, y hay una suerte de expectancia respecto al golpe, a las primeras medidas. De hecho, Onganía visita Tucumán el 9 de julio del 66, muy poquito, acuérdense, el golpe es a fines de junio. El 9 de julio viene a Tucumán Onganía, hay un desfile muy conocido, masivo, donde había una gran expectativa a ver qué iba a hacer Onganía con Industrias, y desde un mes después se publica este decreto que mencionábamos recién. Entonces, hay una cierta expectancia que después, o expectativa, mejor dicho, que después, con las decisiones y la crisis, genera reacciones, y ahí se observan fenómenos muy interesantes en todo el mundo azucarero tucumano, ¿no?, que es, por un lado, FOTIA tomando la delantera nuevamente, sobre todo para el año 68 principalmente, en adelante, y también un fenómeno muy interesante que son las comisiones pro defensa de ingenios, que es un fenómeno localizado, donde se organizan localmente trabajadores, pero no solamente, sino en muchos casos liderados por sacerdotes, politizados, comprometidos políticamente, que lideran, en el cual participan vecinos, vecinas, maestros, comerciantes, representantes de la comunidad en general, y generan actos masivos de protesta. El caso más conocido es el de Bellavista. Claro. Y que es interesante Bellavista porque justamente es uno de los ingenios donde el decreto había fijado su cierre en el año 66, y la resistencia local, la participación también de la comunidad en todas esas acciones de protesta, llevan a que el ingenio se reabra, ¿no? Y sigue existiendo al día de hoy. Es un ingenio que todavía existe, el Bellavista, que todavía está en actividad. En otros casos no, en otros casos las comisiones pro defensa no logran ese cometido, que era reabrir la fábrica o resistir el cierre. Ahí se juega esto que te decía también, que el ingenio no solamente era una fábrica, sino que era el centro de la actividad también social, o sea, productiva local. Hay casos de los ingenios, incluso a veces proveían de electricidad a las localidades, eran los dueños de las casas de trabajadores. Que caiga el ingenio es que caiga también el centro un poco de la vida comunitaria, no el único centro, pero sí el más importante, sin duda. Sí. Estás relatando todo esto y en mi cabeza se suceden diferentes etapas históricas, ¿no?, en donde se repiten estas políticas nefastas con personajes conocidos, en los ingenios en los 20, procesos en los 60, después en la dictadura, cómo sigue todo como una rueda, ¿no? Van cambiando algunos personajes y otros quedan y prevalecen y sostienen ese poder económico y político, lamentablemente para muchos de nosotros. Todos estos años de investigación, este grupo ha dado a luz, por decirlo de alguna manera, un trabajo interesantísimo
que es no solo archivo, documentación, de recolección, recopilación y preservación de un gran archivo sobre esta historia que relataste así brevemente sobre la industria azucarera, sino además una serie documental que, bueno, me parece como el epítome de toda esta tarea, que seguirá por supuesto con otras cosas, pero me gustaría que nos cuentes de qué se trata todo eso. Bueno, lo que estamos haciendo actualmente y que estamos elaborando esa serie que hemos presentado un adelanto el 22 de agosto, que fue el aniversario del decreto de Onganía, es un trabajo también interesante porque implica lo interinstitucional, ¿no? Nosotros desde el ICES, nuestro instituto, veníamos con toda esta temática desarrollándola a partir de proyectos de la UNT o los PIB CONICET, que por ejemplo actualmente tenemos uno que todavía sigue en ejecución. Veníamos desarrollando esta línea de trabajo con un foco en lo local y todos estos procesos que venía contándote, y lo que queríamos era también usar otros lenguajes para transmitir y para reflexionar sobre esta temática. Y ahí, por supuesto que lo audiovisual emerge como gran interrogante o gran mecanismo para difundir, para hablar en otros lenguajes. Había un gran acervo de archivos, de imágenes, y ahí nos asociamos con dos instituciones, dos hermosas instituciones de acá de Tucumán, que una es el INVELEC, Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura, también doble dependencia, UNT CONICET, y con la Escuela de Cine, Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión, que tiene un archivo maravilloso, que tiene como antecedente también los canales universitarios de Tucumán, que es Canal 10, tiene un antecedente que se van hasta el primer peronismo, donde se funda un instituto de cine también, o sea, un gran material de archivo, en muchos casos inédito, desconocido. Entonces, un poco nosotros ponemos el guión y la idea respecto a qué decir sobre el cierre. El INVELEC pone ahí un apoyo impresionante en términos de realización audiovisual, y la Escuela de Cine pone material de archivo interesantísimo. Entonces, un poco en esa confluencia es que se piensa esta serie audiovisual, que hemos presentado el otro día un adelanto, la introducción y el primer capítulo, un fragmento del primer capítulo, y que seguimos trabajando para presentarla próximamente ya la serie completa, ¿no? Bien. ¿Por qué plataforma, digamos, si va a estar pues yo estuve ahí presente en la conferencia que hicieron, creo que en el Consejo Deliberante o en el Cuerpo Legislativo, en la legislatura, perdón. Sí. Ahí en la legislatura con toda la presentación, y ahí vi un poquito del primer capítulo, saber si va a estar en alguna plataforma, en YouTube, en el canal de la universidad, ¿dónde? Eso en algún momento. Sí, claro. Sí, la serie documental va a ser de acceso abierto, va a estar en los canales de difusión de ambas instituciones, del INVELEC y del ICES, en el repositorio digital también que tienen ambas instituciones. Qué bueno. Y lo vamos a difundir, por supuesto, cuando ya esté completa y a disposición, que esperamos sea próximamente. Estamos ahí haciendo el trabajo, digamos, tratando de cerrar todos los capítulos y todo el relato y los efectos y todo. Mucho trabajo. Sí, enorme trabajo. Ahí la mano de José Villafañe, Virginia Agüero, personal de apoyo del CONICET, del INVELEC, fundamental. También colaboración de gente de nuestro instituto, por supuesto investigadores e investigadoras del proyecto nuestro, que estamos trabajando el guión, las entrevistas. Va a estar a disposición por los canales, va a ser de libre acceso y va a estar a disposición. Qué bueno. Estaremos pendientes de ese estreno. Hacemos ahora la última pausa y volvemos en un minuto. Macroscopio, ciencia en tiempos de ajuste. Continuamos hablando con el doctor Leandro Lichmacher, más ya para terminar, estamos hablando fuera de aire de un montón de cosas de Tucumán, provincia querida, llena de amigos y a la que adoro. ¿Cómo sigue esta investigación? Por supuesto, con este subproducto audiovisual que esperaremos ansiosamente, pero además, con todo tu trabajo en equipo, en este contexto complicado en general para los científicos de CONICET y los científicos de otras dependencias, y particularmente para las ciencias sociales que vienen baqueteadas desde hace mucho tiempo, y pensarnos, después de todo lo que contaste, cómo no valorar el abordaje, la mirada
necesaria de las ciencias sociales y humanas en estos contextos, ¿no? Precisamente en la historia, en los procesos económicos, sociales, pasados y presentes. Absolutamente. Bueno, sí, es un tema muy sensible ese y nos toca de cerca, bueno, y estamos muy movilizados por todo este tema. Justo en el aniversario que hicimos el acto en la legislatura, nosotros lo habíamos pensado como un acto, bueno, para mostrar y contar, claro. Y empezó a hacerse una bola de nieve cuando uno encuentra el interés y la avidez que hay de conocer, porque, bueno, puntualmente este proceso es un proceso que Tucumán lo toca, pero de lleno, y se lo conoce, por supuesto, se habla de él, pero, por ejemplo, nosotros queremos llegar a otros públicos con el audiovisual y quizá con otros productos. Hay otros colegas que ya hicieron esfuerzos en ese sentido para que se enseñe el cierre de ingenios en las escuelas, por ejemplo. Silvia Nasif, Daniela Bider, Jimena Rosich, que tiene un manual muy lindo que se llama ¿Por qué Abre Tucumán?, que trata, cada uno obviamente desde su perspectiva y su línea de investigación, pero que un poco buscan plantearlo, ¿no? Entonces, primero hay una gran avidez y uno lo que encuentra es que hay interés y que aparte son procesos necesarios, por supuesto, de conocer y de narrar. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el año que viene es el 60 aniversario, entonces también pensamos que es importante poner esto sobre el tapete, porque no es solamente hablar del cierre de ingenio del 66, sino también, si uno lo piensa más en general, de los procesos de desindustrialización como fenómeno, no solamente, por supuesto, en Tucumán, sino a nivel global, ¿no? De hecho, un proyecto de investigación que fue aprobado por esa famosa convocatoria de los PICT de agencia, que después la dan de baja, claro. Dirigido por Florencia Gutiérrez, trabajaba esta cuestión de la desindustrialización como eje interpretativo, ¿no? Como problema que puede aplicarse a Tucumán, pero se puede pensar en otros escenarios. Entonces, por supuesto que son temas que nos tocan muy de cerca y que en este contexto se vuelven para nosotros muy importantes de discutir, por supuesto, desde la investigación, desde la producción académica o desde otros registros, pero que por supuesto tienen un sentido también de pensar el pasado y el presente, naturalmente, sí. Totalmente. Sin duda. Y además, como te decía yo antes, ¿no? Estos procesos que lamentablemente se repiten, mucho más lamentablemente con los mismos apellidos y las mismas empresas, y hoy, digamos, pensar que no se conoce, no solo en el país, sino en la propia región o en la propia provincia, estos procesos, esta historia reciente, porque tampoco tiene 1000 años, digamos, qué necesario es para comprender y quizás nos ayudaría a no seguir cayendo en las mismas trampas y elegir a gente que siempre apuesta a lo mismo, ¿no? Y que no es a favor nuestro. Ese nuestro es enorme, sí. ¿No? Trabajadores, bueno, productores de conocimiento, etcétera, etcétera. Sí, ni hablar. Aparte uno habla de Longaniate y piensa, primero vos lo mencionabas, la noche de los bastones largos. Digo, a veces hay patrones, en algunos casos, bueno, los historiadores somos bastante reacios, ¿viste? A pensar en esa, a veces las asociaciones en general nos cuesta pensar porque nos encanta pensar el contexto y los procesos, por supuesto, pero sin quitar a veces esto que vos decís también, que hay patrones y lógicas que a veces se reiteran. O incluso personajes, como vos decís, con nombre y apellido, figuras, procesos, por supuesto, y eso es bien interesante, sin perder de vista que cada fenómeno tiene sus singularidades, pensarlo en otra perspectiva, ¿no? Me parece que es un ejercicio bien interesante. Y que incluso, si uno piensa el proceso que se genera a partir del cierre de ingenio en Tucumán, decíamos en el acto de otro día, quizás en la historia económica argentina cuesta encontrar procesos similares con esa magnitud, esa velocidad, esa profundidad. Entonces, por supuesto que se conozca nos parece bien interesante y que se reflexione sobre él, naturalmente, sí. Sí, aparte de lo que decías vos, ¿no? Cuán ligado a otros procesos que también tuvieron un impacto, como acabamos de hablar del tema del ferrocarril y del ingenio azucarero, ¿no? O sea, como ese proceso generalizado tuvo un impacto que ya sobrepasó los límites del NOA, del NEA, llegando a todo el país, ¿no? Por supuesto, incluso algunas veces que, bueno, en el trabajo que uno a veces hace en las localidades, habíamos en un momento hecho un proyecto de extensión con una de las localidades afectadas por el cierre de ingenio, que es Ranchillo, se llama localidad, el ingenio San Antonio. Uno encuentra ahí también con testimonios orales, con entrevistas, y uno encuentra las heridas, por supuesto, que están ahí abiertas en las comunidades, los efectos, las consecuencias, y eso es muy profundo y es muy doloroso a la vez para esas localidades que en algunos casos han atravesado periodos de crisis que vos lo veis todavía, la siguen pagando de alguna manera, esa gran crisis que tuvieron hace 60 años, ¿no? Es terrible en ese sentido. O las historias familiares de migración, de personas que se trasladaron, por ejemplo, al Gran Buenos Aires, miles de tucumanos y tucumanas que se trasladaron en función del cierre y que generaron también familias divididas o nuevas
pautas culturales, nuevas tradiciones. Ujú. Es un proceso en ese sentido infinito para pensar, ¿no? Por la Sí. magnitud que tiene, absolutamente, sí. Otra historia que a mí me impactó mucho cuando la conocí y me sigue impactando es el tema del familiar, el mito del familiar, que se remonta al inicio de los primeros trabajadores del ingenio, los primeros que reclamaban por sueldos justos, esta entidad infernal, medio perro, medio diablo, que los captura, los mata, los desaparece, con toda la fuerza que después ese verbo tuvo en nuestra historia muy posterior y reciente, ¿no? Sí, sí, bueno, el mito del familiar, en las escuelas acá lo enseñan. De hecho, mi hija más chica, que tiene 10 años, hace poquito, la semana pasada, justo coincidía con el acto que hacíamos, y lo habían estudiado en la escuela, había hecho un dibujo del familiar, y sigue impactando a niños y niñas, mira, incluso con todos los cambios y todos los nuevos estímulos que tienen los chicos y las chicas, todo, seguir hablando de esa historia les resulta impactante. Sí, sí, y se remonta a los orígenes, sí. Es un tema de la cultura también popular tucumana muy recurrente y muy interesante del familiar. Y también ligada al ingenio, ¿no? O sea, por eso, digamos, remarca más lo que todavía estabas comentando de esto, ¿no? De cuando se cambian estas cosas, lo cultural, lo social, lo familiar, lo que es la vida del poblamiento, cómo impacta, ¿no? Cualquier cambio, cómo se producen también estas explicaciones para cosas inexplicables o para dar cuenta de cosas que uno no puede entender, ¿no? Qué necesidad de darle un origen a estas situaciones. Totalmente, sí. En ese sentido es bien interesante. Y se lo miró desde la literatura, se lo miró desde la mitología, desde los estudios culturales. Sí, absolutamente. En ese sentido muy interesante, y está concatenado con la industria azucarera como fenómeno sociocultural, digamos, ¿no? Que no es solamente esto que vos mencionás, que es bien interesante, sino todo el arte. Incluso en ese sentido también hay en Tucumán se hicieron muchas actividades por el tema del aniversario, y desde el arte se producen cosas interesantísimas, intervenciones, esculturas, pinturas, mismo documentales, filmaciones. Es una herida que sigue abierta, y eso la cultura de alguna manera lo expresa, ¿no? De la música, poesía. Claro, eso de la música te iba a decir, a partir de lo que charlamos para concretar la entrevista y el tema de buscar música que tuviera que ver con la industria azucarera, me topé con un trabajo que creo que es una investigadora del INBELEC, que hace todo un recorrido por la historia del folclore, referido al ingenio, y ahí me volví loca con todo lo que hay y me pareció absolutamente interesante. Voy a tratar de ubicar a esta investigadora, a ver si la podemos entrevistar. Sí, debe ser Fabiola Orquera. Exacto, Fabiola Orquera. Sí, claro, entonces dije, bueno, cómo eso se va desplegando, ¿no? Qué increíble. Y todo esto, si no es un cientista social, digamos, no lo ven. Y es importantísimo dar cuenta de toda esta historia y de todas sus ramificaciones. Así que totalmente, sí, estamos en una época muy difícil, muy hostil, pero bueno, también creo que hemos pasado quizá otras épocas difíciles. Sí. A mí en lo personal, te decía, cuando ingresé a CONICET, siempre me decían, bueno, esto no es lo habitual, esta época en la que voy a entrar. Sí. Estamos en una época buena, a veces vienen épocas malas y hay que aguantarla, y ahora está tratando la época mala, y es lamentable, es doloroso, pero también creo que hay una gran capacidad colectiva y de mucha resiliencia también de científicas para pasarlo, y que bueno, va a pasar esto. Por supuesto que hay que intentar que se haga el menor daño posible, que se destruya lo menos posible, que no depende de nosotros solamente, sino de las decisiones que se toman desde arriba, pero por supuesto que esto va a pasar y que vamos a reconstruir lo que haya que reconstruir. Seguramente, porque ya lo hicimos otras veces y hay que resistir. Nos merecemos una época mejor. Leandro, te agradezco. Lamentablemente se terminó el programa, te agradezco un montón todo lo que contaste. Yo sigo colgada y seguiré leyendo sobre esto. Por favor, pásame el enlace en cuanto esté el audiovisual, así lo difundimos desde acá. Y por supuesto, cualquier otra actividad, el espacio abierto para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Sandra, y bueno, un saludo a toda la audiencia también.
y aquí estamos a disposición para cuando necesiten también. Gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Canción del Cañaveral por Don Atahualpa Yupanqui, Samba a Monteros y Agosto en Tucumán por Mercedes Sosa y El Familiar por Renzo Díaz. Recordad que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.